emitir. Vale, pues eso empieza a emitir ya desde que salga, ¿vale? Vale. ¿Eh? Vale. La música fluyendo entre los dedos con los que de forma magistral también Aurora Beltrán toca la guitarra. Vamos a tocar nosotras aquí en Calen Agustia, diferentes palos con nuestros invitados. Como decimos hoy, lunes 1 de febrero, tenemos la posibilidad de colarnos de alguna manera en las Juntas Generales de Álava. Vamos a empezar con los saludos. Hoy nuestros interlocutores son los siguientes, pleno de hombres, pleno de chicos, tengo que decir. Portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Roberto González, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Egunon, Mai. EH Bildu, Iñaki Ullibarri. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oso ondo, Egunon. Tú repites, y esto ya te lo sabes, Iñaki? Sí, sí. También repite como portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Jon Nogales. ¿Qué tal, Jon? Eguerdión. Oso ondo, Egunon. Egunon. Iñaki Oyarzabal también es de los que repite. Tengo de 5-3. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas. Buenos días. Y terminamos la ronda de saludos con Damián García Moreno del Elkarrekin Araba. Damián, ¿qué tal? Muy bien, Eguerdión, ¿cómo estáis? Tu primera vez, ¿qué tal se te dan esto de los Zooms, de estas reuniones así múltiples, Damián? Pues la verdad es que ahora las tenemos a la orden del día, son muy habituales. Es verdad. Así que ya es pues, verdad, a fuerza de la situación nos vamos adaptando. Ahí está. Esto ha llegado para quedarse además, de alguna manera. Bueno, pues vuelvo a recordar a las y los oyentes de Onda Vasca Grupo Noticias que en este momento nos pueden escuchar a través de las frecuencias habituales, pero también pueden vernos, pueden veros, chicos, a través del perfil de Onda Vasca en Facebook. Y yo quería empezar por una cuestión de actualidad, porque ayer supimos que la Junta de Castilla y León ha incluido el condado de Treviño entre los 53 municipios con medidas excepcionales, medidas para los municipios con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, que además entraban en vigor ayer domingo. Claro, la noticia ha generado desconcierto en Treviño porque en noviembre se aprobó que la gestión del estado de alarma en estos municipios se equiparase a Álava. De hecho, leo textualmente, decía así: aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que ésta pertenezca a comunidad autónoma distinta a la de aquellos. Roberto, Treviño apuesta por seguir asumiendo las restricciones que decreta el gobierno vasco. Es una postura lógica, ¿no? Yo creo que tendría que ser así. Hay un decreto, el decreto de alarma, como bien has comentado, en su disposición adicional pone claramente cómo se debe gestionar esta cuestión y parece ser que desde la Junta de Castilla y León no están haciendo caso al decreto de alarma y a su disposición adicional. No sabemos si por error o porque realmente tienen ganas de saltarse ese decreto, ¿no? Pero bueno, lo sensato es que treviñeses y treviñesas hagan o se vean en la misma situación que alaveses y alavesas, porque es lo más lógico y así debiera de ser. En otoño parecía que las cosas estaban claras, lo decía ayer el propio alcalde de Treviño y ahora parece que no están tanto. El alcalde de Treviño decía claramente que se habían enterado por la prensa de estas medidas de la Junta de Castilla y León. Esperemos que impere el sentido común y volvamos a esa situación de que treviñeses y treviñesas puedan adaptarse a las normas de Álava o de la Comunidad Autónoma Vasca en este caso. No podemos olvidar que la vida del enclave se hace mayoritariamente en Vitoria-Gasteiz. Iñaki Ullibarri, EH Bildu. Ayer el propio alcalde Enrique Barbadillo decía que esto, bueno, evidentemente no es un problema de ahora. Dice, estamos en tierra de nadie y ahora, bueno, pues esta es una más. Sí, bueno, son dos ayuntamientos los de, sí. Treviño y Argancho. Sí, efectivamente.
es evidente que esto debería ser así, no debería haber ningún problema. De todas formas, esto lo que demuestra es la debilidad en la que se encuentra el enclave de Treviño desde hace muchísimos años. Es decir, el comportamiento de la Junta de Castilla y León, aparte de ser absolutamente arbitrario y estar fuera de lugar, pues bueno, nos pone ante el crudo espejo de la realidad del enclave, y es que quien acaba mandando en Treviño es la Junta de Castilla y León, punto, pelota y final de la conversación. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros sabemos que tanto para la voluntad tanto del alcalde de Arganzón como el de Treviño es que efectivamente se mantenga la situación actual, pero evidentemente esto es, por decirlo de alguna manera, una pelea muy descompensada entre dos ayuntamientos muy pequeños y el gobierno de Castilla y León, que está donde y en Valladolid. Por lo tanto, entendemos que es imperioso e imprescindible que la Diputación Foral de Álava y el Gobierno vasco se impliquen en este asunto para hacer cumplir lo previamente acordado. Es decir, no se puede permitir que la situación retroceda respecto a lo previamente acordado y no se puede dejar a los ayuntamientos de Treviño y de Arganzón frente, pues eso, a la posición arbitraria de la Junta de Castilla y León. John Nogales, ¿cuál es la opinión, la reflexión que hacéis desde el Partido Socialista de Euskadi? Pues efectivamente es una situación que se da en el contexto que ya conocemos y que hemos debatido y seguiremos debatiendo, porque es una situación pues, contraria al sentido común, ¿no? La que tenemos con Treviño y en relación pues eso, a los servicios públicos, a la articulación administrativa de un enclave que está situado en el núcleo, en el centro del territorio histórico de Álava, pero como bien señalaba tanto Roberto como Iñaki hace un momento, es que el decreto de alarma que aprobamos a finales de octubre, se aprobó a finales de octubre en el Congreso de los Diputados, ya articuló cómo se debían tratar no solo las restricciones en este enclave, en el de Treviño, sino para el conjunto de los enclaves que tienen este tipo de circunstancias y de especificidades, ¿no? Por tanto, aquí la pregunta es, uno, ¿cuál es la motivación de la decisión de la Junta de Castilla y León? ¿Cómo lo han comunicado a las instituciones competentes involucradas, no solo los ayuntamientos, sino efectivamente también a la Diputación Foral? No olvidemos que la Diputación Foral de Álava tiene una serie de conciertos, de colaboraciones para gestionar, de coordinación, para gestionar de la mejor forma posible los servicios en Treviño, con la Diputación de Burgos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la intencionalidad de la Junta de Castilla y León? La intencionalidad de la Junta de Castilla y León es procurar la mejor protección, o es otra la intencionalidad de la Junta de Castilla y León a la hora de decretar estas medidas y de saltarse, en definitiva, saltarse la articulación que aprobamos democráticamente en el Congreso de los Diputados para articular el actual decreto de estado de alarma en vigencia hasta el mes de mayo. Esa es la pregunta que hay que resolver. Y sobre todo pues intentar hacerlo de la forma más rápida posible pues para evitar confusiones y evitar añadir más desasosiego y más zozobra a la que ya los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del país, y en este caso en Treviño, pues ya tienen a consecuencia de la pandemia. Iñaki Garza, al Partido Popular. Yo creo recordar que hace unos días vosotras ya poníais, por ejemplo, el foco no solo en Treviño, hablabais también, por ejemplo, de otros lugares como Haro, en La Rioja. Claro, porque efectivamente yo creo que tenemos que hablar de las personas que viven en Treviño, pero también de otros muchos ayuntamientos, pequeños ayuntamientos alaveses que se están viendo teniendo problemas de movilidad. Aquí lo raro, lo extraño, es que el gobierno vasco no mantenga un diálogo permanente y haya llegado ya a acuerdos con Castilla y León o con La Rioja para facilitar la movilidad, pero no solo de Treviño, también de los demás ayuntamientos alaveses que, como hemos defendido desde el Partido Popular, pues todos los ayuntamientos alaveses que limitan con comunidades vecinas, con La Rioja, con Castilla y León, pues no sé, en el caso de La Rioja alavesa, pues con Haro o con Logroño, que tengan facilitarles esa movilidad, o en el caso de Lantarón, Berantevilla, pues con Miranda de Ebro, Ribavellosa. La verdad es que lo lógico es que se hubiesen dado ya
los pasos para que todos esos ayuntamientos tengan facilitada esa movilidad. Y no ha sido así. Nosotros presentamos una moción en Juntas Generales para facilitar la movilidad de todos los ayuntamientos y tratar de evitar los problemas que suponía ese cierre perimetral de cada municipio, pues, haciendo un planteamiento a la alemana, pues, yendo a un planteamiento de kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros de movilidad para cada uno de los pequeños ayuntamientos que no tienen servicios en su propio municipio, y PNV y Partido Socialista se votaron en contra. Una cosa chocante. Yo creo que aquí no solo se trata de hablar de Treviño, se trata de hablar de muchos municipios alaveses que se han visto en los últimos meses afectados por esas restricciones a su movilidad. Damián García Moreno, Elkarrekin Araba, apuntaba John, ¿cuál es la intencionalidad? Bueno, en este caso, ¿cuál es la reflexión que extraéis desde Elkarrekin Araba? Bueno, la reflexión que hacemos desde Elkarrekin es que ya planteamos en la fase de desescalada, tanto Ezker Anitza, Izquierda Unida, como Podemos, tanto en el seno del Gobierno como en el Congreso de los Diputados, que la desescalada en Treviño se hiciera con el conjunto de Álava. Y es lo que planteamos. A ver, yo creo que también lo que no podemos hacer es efectivamente colar los cominos y tragarnos los elefantes. ¿A dónde voy? Que, por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz no se puede ir a comprar al centro comercial Gorbella. Y mucha gente que tiene su actividad socioeconómica, pues con los 1000 y pico habitantes del municipio de Sigoitia, pues realmente no pueden vivir, no pueden funcionar. Y son cosas que nos corresponden a nosotros y que tenemos que corregir. A mí me hubiera extrañado mucho que la Junta de Castilla y León, con una incidencia en 7 días de 3.000 personas por 100.000 habitantes y de 1.700 por 100.000, no hubiera hecho nada. A ver, sabemos los precedentes que tiene. El decreto de estado de alarma fija el toque de queda a las 10 de la noche y la Junta de Castilla y León lo ha adelantado a las 8 e incluso tiene un contencioso puesto por el Gobierno de España. Por tanto, esas cosas no hay que perderlas de vista. Pero nosotros lo que vamos a defender siempre que Treviño se haga las fases con Álava y que además cuanto antes sea Álava. Bueno, pues terminada la primera ronda, en la que siempre nos gusta seguir un orden de representación. Chicos, podéis entrar al debate, ¿eh? Solo hay que pedir la palabra. No sé si alguien, después de escuchar las 5 reflexiones, quiere entrar al trapo o no. Sí, bueno, yo mismo puedo empezar. No es cuestión, yo creo que... Habla Roberto González, portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Para quien no nos está viendo, solo escuchando. Roberto, disculpa. Sí, vale. Sí, bueno, el portavoz del Grupo Popular y también el del Elkarrekin Araba se han centrado en el tema de la movilidad. Yo creo que el problema de Treviño en estos momentos no es una cuestión de movilidad, es una cuestión de que les han puesto unas restricciones que no corresponde con la realidad. Las restricciones que les han impuesto son las de Castilla y León. Me refiero al cierre de hostelería, a los horarios del toque de queda. Bueno, los horarios del toque de queda no, porque será el mismo, no, pero a las recomendaciones que hacen respecto a los cierres de comercio y demás. No estamos hablando únicamente de movilidad, que los vecinos y vecinas, tanto de Treviño como de la Puebla Arganzón, tendrán los mismos problemas que tiene uno de Amurrio, Vitoria o de La Guardia. ¿Por qué? Porque estamos en confinamiento perimetral por municipios. Puedo estar de acuerdo con muchas cosas de las que se han dicho respecto a los desplazamientos para hacer la compra o ese tipo de cuestiones, pero el debate de Treviño en estos momentos no se circunscribe únicamente a eso, va más allá, va si tienen que respetar las restricciones que pone la Junta de Castilla y León o las que pone la Comunidad Autónoma Vasca. Y en el Real Decreto del estado de alarma, la disposición adicional, gracias a una enmienda que se introduce en ese debate, lo dice claramente. Los enclaves tienen que asumir la normativa del territorio por el que están rodeados, por decirlo de alguna forma. No estamos centrándonos en la movilidad, que sí, que puede ser un problema y una preocupación para muchos vecinos, por ejemplo, como bien ha dicho el señor Iñaki Oyarzabal, en Rioja Alavesa. Yo soy vecino de Rioja Alavesa, de hecho, ahora mismo estoy en la Puebla de la Barca, en mi casa. Tenemos ese problema. La voluntad del gobierno vasco siempre ha sido intentar negociar con La Rioja para llegar a esa solución, pero el resultado triste es que entre las dos comunidades no han llegado a un acuerdo. Y es verdad, no podemos ir a hacer las compras a La Rioja, a la comunidad autónoma de La Rioja. Es verdad, pero no se puede decir que no ha habido voluntad por parte del gobierno vasco para llegar a un acuerdo.
Pero yo insisto, el problema de Treviño no es si puedo ir a comprar a Vitoria o tienen que ir a Miranda. El problema de Treviño es otro, que es si cierran los bares a una hora, si cierran el comercio a otra, o cuando tienen la recomendación del toque de queda en el caso de Castilla y León, por ejemplo. Lo extraño es ¿vale? pero si reconoces realmente que hay un problema, porque lo hay, y lo están sufriendo muchísimos vecinos de Álava, de municipios alaveses, ¿cómo puede ser que votaseis en contra de nuestra moción que reclamaba exactamente al gobierno vasco que se pusiese las pilas en esa dirección? Porque aquí se trata de mantener un diálogo fluido entre... No, es que La Rioja no se ha negado, es que ha faltado un diálogo y una petición por parte del gobierno vasco en relación con esa movilidad. Yo creo que en ese pleno se dejó claramente cuál era el procedimiento, pero creo que equivoca, los pasos y cómo había sido el debate. Pero creo que equivocas la cuestión cuando dices que no hablamos de movilidad. Claro que sí hablamos de movilidad, porque es muy diferente lo que le ocurre a un vecino de Vitoria o a un vecino de Amurrio cuando tiene todos los servicios en su propio municipio. Pero el problema es que de los municipios que yo te hablo son municipios pequeños que no tienen servicios en su propio municipio y tienen que salir a hacer sus compras básicas y sus gestiones básicas. Estamos hablando de dar servicios a los municipios más pequeños. Estamos hablando lo que pasa, Iñaki, que estás confundiendo el debate. Estás confundiendo Iñaki. No dos es debates. una cuestión de movilidad el problema de El debate tiene que ver con las restricciones si os habéis ido al Treviño-Arabadá, que ese es otro debate. No. El debate, efectivamente, el debate tiene que ver con el estatus de Treviño. El debate tiene que ver con que Treviño sigue sufriendo una situación anacrónica y, por cierto, bastante antidemocrática. Y ahí la responsabilidad de los grandes partidos estatales es toda. Porque, evidentemente, el tema de Treviño... El gobierno vasco de alcanzar acuerdos con las comunidades vecinas. No. Esa es la vía de los convenios que... No, Iñaki, esa es la vía de los convenios... Lo mismo que la Diputación ha alcanzado acuerdos y convenios con la Diputación de Burgos en relación con Treviño, se podían haber alcanzado acuerdos y convenios en relación con... Pero es que el problema no es hacer convenios, el problema es que los treviñeses y las treviñesas tengan derecho a decidir de una vez por todas si quieren ser castellanos o si quieren ser alaveses. Y ese es el debate y eso es lo que acarrea esta situación. Y eso o se modifica vía el Congreso de los Diputados, vía ley de enclaves o con la fórmula que sea, o si no, la Junta de Castilla y León tiene un eterno derecho a veto que impide que eso sea así. Y esa es la clave de la cuestión. Y luego otra cuestión es en los problemas de movilidad, que por cierto, ahora mismo no existen porque todos estamos confinados perimetralmente. Los de Gasteiz, los de La Puebla, los de Agurain, los de Asparrena... Pero los problemas son diferentes, por eso tenemos que en un confinamiento Iñaki, perimetral hay que facilitar la movilidad de los pequeños. Sí, pero eso es otro debate. Vamos a escuchar a John Nogales, portavoz del Partido Socialista. La moderadora, gracias, porque si quieren los problemas son infinitos y la capacidad para abordarlos del conjunto de las instituciones está dando como para establecer las medidas que no olvidemos qué es lo importante, el objetivo en el que estamos, que es controlar la pandemia, ¿verdad? Y en la medida en que conseguimos, sí, aquí Barrinas hace gestos, claro que con muchas dificultades, pero ese es el objetivo, ¿no? En el que estamos todas las instituciones. Si focalizamos cuál es ese objetivo y no nos enredamos en señalar las dificultades y los perjuicios que van generando cada una de las medidas que las generan, pues yo creo que avanzaremos. Y sobre todo avanzaremos si en este debate público que hacemos aquí en Onda Vasca se nos coloca una cuestión muy específica, que es ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta mañana del lunes 1 de febrero los vecinos y vecinas de Treviño se desayunan con que les aplican unas medidas que son las de la Junta de Castilla y León, cuando hay un acuerdo democrático en el Congreso de los Diputados? Un acuerdo nada más y nada menos que el del estado de alarma, el decreto que regula el estado de alarma hasta el 9 de mayo de este año vigente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se salta ese acuerdo? ¿Por qué la Junta de Castilla y León vulnera ese acuerdo? Para que las medidas a adoptar en relación a la movilidad, las restricciones para controlar la pandemia, sean exactamente las mismas que se aplica al territorio que le circunda, que es el del territorio histórico de Álava, decretado por el gobierno vasco o establecido por la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿Por qué adopta esa decisión la Junta de Castilla y León? ¿Por qué? ¿Por qué la Junta del Gobierno de Castilla y León adopta esta decisión? ¿Con qué intención? ¿Con qué intencionalidad?
¿Es la intención de la Junta de Castilla y León hacer el debate que está planteando el señor Oyarzábal en relación a la movilidad? Yo diría que no. ¿Es la intención de la Junta de Castilla y León hacer un planteamiento de restricciones más severas o más restrictivas, valga la redundancia, que lo que está haciendo la Comunidad Autónoma del País Vasco? O quizás es hacer, en fin, incidir y echar más leña al fuego a un debate político, más que político, un debate partidista en relación a lo que está siendo la gestión de la pandemia, en relación a algunas cosas que también apuntaba el representante del Carrequín Álava en el hilo de lo que ha establecido semanas atrás la Junta de Castilla y León en relación al toque de queda. Yo creo que esa es la pregunta hoy sobre la que estamos tratando. Sobre el debate de Treviño, y ya termino, Iñaki. Sobre el debate de Treviño hemos debatido y seguiremos debatiendo. La responsabilidad de los grandes partidos, de los partidos del gobierno de España, aquí en las instituciones alavesas y vascas, la hemos trasladado y la hemos posicionado y ratificado y de forma nítida donde tocaba, que era en el Congreso de los Diputados. Pero hoy, la situación hoy concreta es esta. La situación hoy concreta es esta y tiene unos responsables. Y aquí hay compañeros de partido de esos responsables. Yo me gustaría que nos pudieran dar luz, señora Oyarzábal, sobre esta cuestión. ¿Por qué? Y no nos hable de los problemas de la movilidad, de otros debates. Vamos a escuchar a Iñaki Oyarzábal y Damián, si te parece, cerramos este turno de réplicas contigo. Iñaki. Sí, porque quieren que sigamos con Treviño y así no hablamos de los presupuestos. Que es de Nada. lo que, cerraremos con Damián y luego me comprometo a que saltamos al segundo tema. Claro. Yo lo que quería decir simplemente es que nosotros hemos defendido la movilidad para Treviño, hemos defendido que los vecinos del Condado de Treviño puedan moverse con Álava como si fuesen alaveses, lo hemos defendido y en nuestra moción pretendíamos defender a los de Treviño y al resto de municipios alaveses. Y lo que es sorprendente es que aquí el PNV, el Partido Socialista, Bildu, estén muy preocupados por lo que les pasa a los de Treviño y hayan dejado abandonados absolutamente a los municipios alaveses colindantes con otras comunidades que tienen en este momento problemas de movilidad. Nadie se acuerda de ellos, se les está haciendo un seguimiento y un acoso a todos los vecinos que salen de esos municipios desde hace semanas, y creo que de eso es de lo que tendríamos que estar hablando. Además, quiero decir, defender la movilidad y las condiciones en este momento de todos los ayuntamientos, no solo de Treviño. Damián, el Carrequín. Bueno, yo creo que además hay que ver dos cosas, ¿no? Ver si hay que recurrir, ¿no?, a este decreto que ha hecho la Junta de Castilla y León, tanto por el Gobierno vasco como por el Gobierno de España, en defensa del interés de los ciudadanos de Treviño. Y luego hay otra cuestión. El Ayuntamiento de Treviño ha pedido al Gobierno vasco que se publiquen los datos de incidencia en el Boletín de Euskadi, que se tomen estos gestos. Por tanto, yo creo que esas cosas que pide el propio Ayuntamiento son positivas que se hagan. Bueno, pues no nos vamos a quedar sin hablar de presupuestos, ¿no? De hecho, a priori era el tema que teníamos como tema central hasta que saltaba la noticia que nos ha servido como primera referencia. El pasado viernes, las Juntas Generales de Álava ratificaban en pleno la norma foral de presupuestos para 2021, los más altos de la historia de la Diputación. Bueno, las cifras, digamos que el guión ya estaba escrito. 27 votos a favor frente a Roberto, los 23 votos en contra de toda la oposición, que considera que no ha habido alternativas para el diálogo. Bueno, el debate ya se ha producido, ¿no? Ha habido un calendario presupuestario, ha habido diferentes sesiones, la primera para ver si se volvían o no los presupuestos a la Diputación, hubo enmiendas a la totalidad, no prosperaron, fuimos al debate de enmiendas, los grupos de la oposición que plantearon enmiendas no fueron capaces de convencernos de que esas enmiendas eran mejores de lo que proponía el Gobierno, y el viernes se dio el último paso para la aprobación de estos presupuestos. Para nosotros, y lo hemos dicho durante todo este proceso de debate presupuestario, para nosotros era importante crear unos presupuestos para el año 2021 que dieran respuesta a la situación actual, con una protección social y una reactivación económica que era necesaria. Como bien has dicho, son unos presupuestos récord que tratan de reforzar la política de cuidados en el ámbito del bienestar social
y la recuperación del empleo. En eso ha venido trabajando el Gobierno. Los grupos que apoyamos al Gobierno hemos considerado que todo lo propuesto por el Gobierno era mejor que lo que se proponía desde los grupos de la oposición. Ha habido un debate, la democracia es como es, hay unos votos y los presupuestos han salido ratificados. Es cierto, con los grupos socialistas y el Grupo Socialista y el del Partido Nacionalista Vasco, los dos grupos que sustentamos al Gobierno. A nosotros nos hubiera encantado poder llegar a acuerdos con alguno de los grupos de la oposición. Por mucho pero si no habéis querido ni hablar. Acabo y después, si quieres, seguimos con el debate. Por mucho que ellos digan que no hemos querido ni hablar, no es cierto. No es cierto y se ha venido demostrando a lo largo del debate. Hemos querido hablar y había voluntad de diálogo, pero para que haya voluntad de diálogo debe haber voluntad por ambas partes y nos da la sensación de que muchas de las enmiendas que se proponían eran inasumibles y muchas de ellas eran líneas rojas, pero bueno, ahí se ha dado el debate y se ha podido demostrar. Iñaki Ullíbarri, EH Bildu, escuchábamos el viernes al portavoz Quique Fernández de Pinedo llegar a decir que tenéis la sensación de que ni se habían leído algunas de vuestras enmiendas. Sí, pero no solamente eso. Yo es, en dos etapas diferentes de mi vida, el 11º debate presupuestario que veo. El primero fue el último de la época cuerda, 4 en juntas generales, el primer gobierno Ramón Rabanera y los 6 de Ramiro González. Es la primera vez en todos esos debates presupuestarios que veo que no se admite ni una sola enmienda a ningún grupo de la oposición, ni de un lado ni del otro. Y eso yo creo que demuestra la voluntad con la que este gobierno ha ido al debate presupuestario. Aquí no ha habido un planteamiento de diálogo, aquí ha habido un planteamiento de solicitar adhesiones inquebrantables a un presupuesto que era manifiestamente mejorable, que no es un buen presupuesto, que se queda muy corto, por ejemplo, en todo lo relativo a políticas sociales. Es un presupuesto que no tiene ideas nuevas, es un presupuesto donde se fían demasiadas cosas a la supuesta financiación que pueda venir de Europa y si no viene nadie explica qué va a pasar. Es un presupuesto que es muy cicatero con las entidades locales y es un presupuesto que nosotros tenemos serias dudas de cuál va a ser su ejecución real a lo largo del año. Por lo tanto, desde luego, voluntad de diálogo muy poquita y vuelvo a repetir, yo no he visto nunca un debate presupuestario donde no se le haya admitido a ningún grupo de la oposición, que somos 3 grupos de la oposición, con manifiestas diferencias, por ejemplo, entre el Partido Popular y H. Bildu, menos entre H. Bildu y el Elkarrekin Araba, y a ninguno de los 3, pero ni una de decir, bueno, pues para que se queden ustedes tranquilos, les vamos a admitir, había enmiendas grandes, pero había enmiendas también de cantidades, por decirlo de alguna manera, manejables y asumibles por el gobierno. Yo creo que esa es la foto de lo que ha sido el debate presupuestario y ese es el dato real. Una de las afirmaciones, por ejemplo, John Nogales, por parte de la oposición, es que no dan respuesta a los sectores más golpeados por la pandemia, algo que, sin embargo, los socialistas defendéis que es así. Exactamente, porque lo venimos diciendo en todos los debates que hemos Acércate un poquito más, si puedes, John, por favor, a tu dispositivo, que te escuchamos así como tienes un poquito más de eco. Si puedes, si es factible, para que te escuchemos mucho mejor. Vale, decía que efectivamente los socialistas le damos un valor extraordinario a que tengamos este año 21 presupuestos y que tengamos estos presupuestos. Porque Iñaki Ullíbarri tiraba de galones, ¿no? De experiencia y de recorrido en las instituciones y en su conocimiento con relación a la política presupuestaria en todos estos años. Yo es verdad que quizás sea el menos experto de los que hoy debatimos, ¿no? Pero, sin embargo, creo que todos coincidiremos que, a diferencia de todos esos que mencionaba Ullíbarri, estos son los únicos y los primeros que se enfrentan a una pandemia global. Y me atrevería a añadir otra circunstancia que no hay que obviar, pero no por una cuestión, en fin, de faltar al respeto o de no aceptar desde la humildad el juego democrático, pero también son los primeros, creo que no me equivoco en esto,
que se dan en una circunstancia en la que el Gobierno de la Diputación Foral de Álava cuenta con una mayoría suficiente para sacarlos adelante. Entonces, teniendo en cuenta estas dos variables, que son fundamentales para explicar cualquier debate político en relación a esto, yo quiero describir, porque efectivamente se hacen acusaciones pues, que desde luego no compartimos y que me parecen poco productivas con relación a lo que es pues, lo que decidimos, ¿no? Que es cómo vamos a gastar y con qué prioridades vamos a gastar el presupuesto propio de la Diputación. Son 527 millones de euros, es decir, 9 millones más de euros de los que teníamos a disposición en el año 20, en plena pandemia, con una caída, ahora mismo se ha cerrado ya definitivamente, o en una revisión final, del 10% de la capacidad de lo que preveíamos ingresar este año, bueno, con una caída del 10%, es decir, de más de 200 y pico millones de euros, sin embargo, aumentamos 9 millones de euros. Y los aumentamos fundamentalmente en tres cosas. Una, fortalecer los servicios sociales sobre el que hay un debate que tenemos que abordar, sobre el modelo residencial, el modelo de cuidados, la valorización y la dignificación del trabajo de cuidados, pero que hoy el 80% de esos 9 millones van dirigidos a fortalecer los servicios públicos, los servicios sociales del Instituto Foral de Bienestar Social y junto con eso los sectores más perjudicados por la pandemia. En relación a también los proyectos de innovación estratégicos, pero directamente para el comercio de Álava, para la hostelería de Álava, para el turismo en Álava, para la cultura en Álava, todos esos sectores van a tener recursos directos de ayudas, por cierto, complementarias al conjunto de las ayudas que están haciendo el Gobierno vasco. Quiero dar un dato importante porque todo esto viene a complementar todo el esfuerzo que estamos haciendo. Gobierno de España, ayuntamientos, Gobierno vasco, las ayudas a la hostelería. La Diputación va a articular un complemento a esas ayudas a la hostelería, pero quiero poner un dato encima de la mesa porque sé que va a ser utilizado de esas 30 millones del rescate que se ha establecido por el consejero Javier Hurtado, consejero socialista alavés, dirigido a la hostelería. De las casi 10.000 solicitudes, el 50% están resueltas y más de 4.000, alrededor de 4.000 de estas están ya pagadas. Es decir, este es el gran valor decisivo que tienen estos presupuestos, que articulan las medidas de fortalecimiento de los servicios básicos y que dirigen ayudas a las necesidades infinitas. ¿No van a ser suficientes? No, pero van a ayudar a sostener trabajo, a sostener empleo, a sostener estructuras, pues tienen esa finalidad. Ese es el gran valor que le damos nosotros a este debate presupuestario y insistimos, en estos espacios que acabo de citar, pues significaré solo una cuestión muy, muy significativa. Ni EH Bildu ni el Carrequín Álava planteaban enmiendas sustanciales en relación a esta política de apoyo, de intervención a los sectores más golpeados, del comercio, de la hostelería, del turismo o de la cultura en Álava. Iñaki Oyarzábal, ya durante el turno de Roberto decías que no ha habido, o consideráis desde el Partido Popular en Álava, que no ha habido intención de negociar nada. Es más, habéis llegado a decir estos días que el proyecto del PNV está agotado en el territorio. Sí, escuchándole hace un momento a Nogales del Partido Socialista, decía, justo es que este es el primer año, la primera ocasión en la que un gobierno se enfrenta en un debate presupuestario a una pandemia como la que estamos sufriendo. Y es verdad. Y exactamente por eso, porque estamos en un año tan difícil, tan complicado y en el que hay tantas miles de familias sufriendo y tantos miles y miles de autónomos y de pequeños empresarios al borde de la ruina y 3.000 alaveses y alavesas se han ido al paro en el año 2020, exactamente por eso, por darse esas circunstancias, esperábamos que hubiese una cierta capacidad de diálogo, porque la ciudadanía en momentos como este es cuando exige a los políticos que se pongan a hablar, que se sienten, que dialoguen y que acuerden. Y lo más llamativo es, como se ha dicho antes, la nula voluntad de diálogo que hemos visto en el PNV y el Partido Socialista. Nosotros no presentamos una enmienda de totalidad, exactamente para mostrar una disposición abierta a hablar y a acordar. Presentamos 110 enmiendas por valor de 45 millones de euros, ni nos llamaron. Y cuando debatimos el debate de totalidad, dijimos que no habíamos presentado una enmienda de totalidad porque estábamos abiertos a hablar y a negociar. Ni nos llamaron tampoco. Entonces, no ha habido voluntad ninguna. Y, claro, hemos tenido que votar en contra de unos presupuestos porque creemos que no sirven para recuperar el empleo, para recuperar la economía, para reactivar Álava, que no sirven tampoco para reforzar los servicios sociales y afrontar de mejor manera el problema y el drama sociosanitario que estamos viviendo. Y, desde luego,
son unos presupuestos que dejan absolutamente tirados y abandonados a los autónomos, a los comerciantes, a los hosteleros, que peor lo están pasando. Porque se decía, las ayudas no son suficientes. Por supuesto, no son suficientes, y no solo no son suficientes, sino que no están llegando. Yo creo que los comerciantes y los hosteleros a la vez están muy enfadados porque no les están llegando las ayudas, porque son absolutamente insuficientes, porque se han sentido abandonados por las administraciones. Y además son unos presupuestos que no son creíbles, porque se basan en cifras irreales en relación con la previsión de ingresos, en relación con un endeudamiento que crece y crece sin medida y que hace que tengamos una deuda que habrá que devolver, que será poco sostenible, porque lo fían, como os he dicho antes, a fondos europeos que no tienen asegurados, y porque además hemos visto, cuando hemos analizado la ejecución del 2020, que encima no son capaces PNV y Partido Socialista de cumplir aquello a lo que se comprometen a hacer. Dejaron de gastar un 10% del presupuesto, 45 millones de euros en el año 2020, mientras miles y miles de familias se iban al paro y cerraban sus negocios. La Diputación dejaba de gastar 45 millones de euros en el año 2020. Eso es lo que hemos conocido de datos oficiales de la propia Diputación. Por eso, nosotros lo que proponíamos, y de manera abierta y de manera constructiva, y yo creo que con propuestas en positivo, pues defender en este momento a los sectores que peor lo están pasando, con planes de rescate que necesitan, comercio, hostelería, sector turístico, pero también planes que necesitamos para reactivar el empleo en la industria, en los sectores estratégicos que lo están pasando fatal, el sector aeronáutico, los problemas que tiene toda la industria auxiliar alavesa, reforzar los servicios sociales en la atención a los mayores, el refuerzo de enfermería en las residencias, es decir, todo el acompañamiento que necesitan en este momento las personas con discapacidad, con enfermedades mentales. Había muchas cosas que hacer y no se han querido hacer con unos presupuestos que en el peor momento repiten los mismos parámetros y los mismos errores que los presupuestos del año pasado. Escuchamos a Damián del Carrequín, Damián García Moreno, y después entramos en el turno de réplica. Damián, al hilo de lo que acaba de decir Iñaki Oyarzábal, ¿vosotros también consideráis que son presupuestos que repiten inercias pasadas? Consideramos que repiten y que además no se ha querido negociar o buscar un acuerdo con la oposición. No solamente en lo que son los presupuestos, sino yo creo que en otro tema que no es menor, como son los fondos europeos Next Generation, donde se plantean una serie de inversiones muy grandes, una serie de modelo económico, de modelo de afrontar la crisis climática y ni siquiera se nos pasaron de forma previa estos proyectos. O sea, la Diputación ha hecho yo me lo guiso, yo me lo como, y luego quieren que les votemos sin más los presupuestos y encima se permiten hablar de vereda, de ausolán, de cogobernanza. Hombre, si tienen la capacidad, tienen la mayoría de aplicar el rodillo, que lo digan a las claras, pero que no nos digan luego que la vereda, que la ausolán, que la cogobernanza, porque eso es un acto de cinismo, más que de otra cosa. No se ha querido negociar, como decía, con la oposición, ni en las enmiendas, ni en la fiscalidad. El Carrequín Araba presentamos una serie de modificaciones de normas forales de fiscalidad y ni siquiera quisieron negociar nada para incrementar la capacidad de recaudación. Se plantean, bueno, pues que en las políticas sociales mantener lo que tenemos o demás, pero ni una sola plaza residencial, cuando cada vez las necesidades son mayores. Incluso no en la vía de los presupuestos, pero sí en otra vía, como es el convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava de los servicios sociales, se plantea a las claras el cierre de la residencia San Prudencio. En los presupuestos se merma la financiación de los ayuntamientos. Y otra cuestión que es interesante. Ha dicho John Nogales que hay 4.000 bares de 10.000 que ya han cobrado la ayuda. Pero eso significa que hay 6.000 que no la han cobrado. Y ya han estado cerrados. Noviembre, hasta diciembre, enero, y estamos en febrero. Que en 4 meses el 60% esté sin cobrar la ayuda, con los problemas de financiación que tienen, con los cierres que se están produciendo, es que clama al cielo. Quien tenga la responsabilidad, me da igual si es política como si es administrativa, si es técnica, que se ponga las pilas y trabaje en eso. Y otra cuestión, hablaba Iñaki Oyarzábal de que se dejan de gastar 45 millones de euros de recorte. Bueno, luego le corregía Roberto que... Diciendo que la liquidación está... Termino ya, que bueno, que hay reservas de crédito, que eso todavía no estará ajustado, pero hay un dato. El crédito global, digamos, la partida o la hucha que quedaba cuando se hizo el presupuesto definitivo era de 395.000 euros. Ahora mismo en la ejecución presupuestaria hay 15,5 millones de crédito global. Ahí está, eso sí que es un dato.
Tenemos 8 minutos y hay que repartirlo. Chicos, ¿quién quiere empezar? Sí, bueno, pues empiezo yo mismo. Roberto, que no sé si se te escuchaba, pero efectivamente a respuesta de Iñaki Yarzábal, eso, puntualizabas que la liquidación 2020 está sin cerrar todavía. Exacto. Bueno, pero los datos que yo he aportado es porque nos hemos trabajado mucho los datos que hemos recibido de ejecución a diciembre. ¿eh? A diciembre. Seguro que habéis trabajado mucho, pero los no, datos... Pero es que es ejecución, los datos oficiales de ejecución a 31 de diciembre. Todavía no se ha cerrado la liquidación y no se sabe qué partidas se han gastado. Pero bueno, no me voy a centrar tanto en la liquidación. Hombre, lo que figura sin contratar, en diciembre ya no se puede va a hacer la lectura que le venga bien. Entonces, para haber llegado a acuerdos también hay que analizar cuál ha sido la actitud de cada uno de los grupos de la oposición a la hora de enfrentarse a este debate presupuestario. Todos y todas sabíamos que el Gobierno tenía mayoría absoluta para sacar este debate presupuestario. Yo no voy a aceptar esa teoría del rodillo que intentan constantemente ponernos ese mantra encima de la mesa. El Carrequín Araba, por ejemplo, ha traído una posición nada que ver con las de sus colegas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde han llegado acuerdos. Traían una posición con unas propuestas que no mejoraban para nada el presupuesto. Han venido con una propuesta muy dura, queriendo no llegar ni siquiera al acercamiento para esa negociación que sí que ha sido posible en otra institución. Por ejemplo, el Grupo Populares Alaveses. Le admito, no presentaron ustedes, no presentasteis vosotros enmienda a la totalidad. Un gesto, tú lo interpretas como de acercamiento, pero claro, luego a la hora de ver las enmiendas parciales, es que en las enmiendas parciales había muchas líneas rojas en las que cambiaba totalmente la filosofía del gobierno foral. Nada tiene nada que ver el modelo que presenta el Partido Popular para Álava, para la gestión de Álava, con el que presenta... Pero había muchas enmiendas menores. Y luego, si quieres, me contestas. Y es que no tiene nada que ver. Por tanto, era inasumible llegar a un acuerdo. Por ejemplo, criticabais de forma a la línea de flotación de las cuadrillas, donde para nosotros es algo esencial para el funcionamiento del territorio, tener en cuenta a las cuadrillas porque consideramos que hacen una labor importante de gestión de un montón de servicios a ese equilibrio territorial que tanto estabas haciendo antes, en que tanto hacías antes hincapié, por ejemplo. Entonces, muchas de las enmiendas que presentabais eran inasumibles por parte del gobierno foral. Y luego, EH Bildu. La verdad es que había muy poquitas enmiendas parciales. ¿Por qué? Porque hicisteis otra estrategia. Presentasteis unas enmiendas que se calificaron como de totalidad y esas enmiendas de totalidad se debatieron en un debate previo en las que decayeron totalmente. ¿Por qué? Porque cuestionaba todo el presupuesto, eran de totalidad. Y luego, sí, Iñaki. Tienes que ir terminando, Roberto, para que nos dé tiempo al minuto el juego resultado al menos de cada uno de los interlocutores. Vamos a quedarnos con lo positivo. Es verdad, no habéis formado parte de este presupuesto, pero podéis formar parte de lo que viene en el post-presupuesto, que es en la gestión, en llegar a acuerdos, en poder ver cómo mejoramos todo esto. Si realmente tenéis actitud y ganas de aportar algo, ahora también veréis el momento para poder hacer propuestas desde las Juntas Generales y poder llegar a otros acuerdos. Para nosotros ha sido imposible llegar a acuerdos con vosotros por las posturas que los tres grupos teníais. Iñaki Ulibarri, lo dicho, estamos ya en tiempo de descuento. Os puedo ceder un minutito a cada uno. Yo, muy breve. Nosotros hemos intentado llegar a acuerdos con el gobierno desde el minuto cero, pero desde el minuto cero es desde el minuto cero de la pandemia. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos pedido colaboración, hemos ofrecido colaboración y el gobierno se ha limitado a ustedes nos dicen y ya veremos. Y todo esto casa fatal con discursos de cogobernanza, vereda, ausolán, es decir, es evidente, el gobierno tiene una mayoría absoluta que la está utilizando. El problema de las mayorías absolutas es que si no se cuenta con los demás para nada, tampoco las responsabilidades pueden ser luego compartidas. Y eso es el juego en el que se ha metido de cabeza este gobierno y bueno, pues ya veremos. Nosotros en cualquier caso vamos a seguir haciendo aportaciones, vamos a seguir teniendo la mano para aquellos acuerdos que sean posibles, pero desde luego lo que no vamos a admitir es que se nos ningunee de manera absoluta. Entonces, en ese sentido, mano abierta toda. Veremos a lo largo del año esa mano abierta
en qué queda y ya veremos también, vuelvo a repetir, cuál es la ejecución real de este presupuesto, porque como sea como la del 2020, vamos mal. Mano tendida también por parte del Partido Popular en Álava, Iñaki Oyarzabal. Bueno, nosotros hemos mantenido esa disposición abierta. Nos hemos encontrado con un portazo del PNV y del Partido Socialista. Queríamos reducir gastos superfluos, asesores, chiringuitos de los amiguetes del PNV, todo eso que al final, ¿en qué ha convertido las cuadrillas? Pues en la colocación a dedo de muchos y muchos amiguetes. Pero han votado que no a todas. También han votado que no el PNV y el PSOE a aquellas enmiendas que proponían más ayudas a los comerciantes, a los hosteleros, a los autónomos, apoyo a la industria alavesa. Han votado en contra de todo. Han votado en contra de apoyar más los servicios en residencias. Han votado en contra también de reforzar la enfermería en las residencias, de la discapacidad, de enmiendas que hemos presentado en relación con los bonos cultura, con el deporte escolar. Han votado en contra de todo. Yo creo que en este caso, oye, ellos tienen su mayoría absoluta, aplican el rodillo, pero desde luego les perseguirá esta actitud absolutamente negativa al diálogo y al acuerdo que han tenido en este debate. Damián, Roberto, el jeltzale Roberto González, apuntaba a la diferente actitud que el Carrequín ha tomado en juntas y en el ayuntamiento. Bueno, nosotros llevamos líneas políticas muy similares en ambos casos, pero bueno, en el ayuntamiento quizá haya habido una mayor voluntad de negociar por parte del equipo de gobierno, una mayor disposición. Aquí yo creo que el equipo de gobierno es consciente de que tiene una mayoría absoluta y bueno, pues la ha querido aplicar. El año pasado sí que tuvieron un gesto, que yo creo que fue un buen gesto, aunque no llegamos a un acuerdo presupuestario, de aprobar algunas de las enmiendas, varias enmiendas que habíamos planteado al presupuesto. Por lo tanto, a mí también me pasa un poco como Iñaki. Yo es el quinto presupuesto de la Cámara y, sin embargo, sí es el segundo con mayoría absoluta, ¿no?, en el que estoy presente, y, sin embargo, es el primero en el que no se aprueba ni una sola enmienda de la oposición. Yo creo que de 268 que hemos hecho los tres grupos junteros de la oposición, alguna buena habría. Y algún gesto se podría haber tenido, porque eso, a final de cuentas, también son gestos. Nosotros siempre vamos a tener la mano abierta a negociar, a dialogar y a proponer. Efectivamente, nosotras también en la pandemia, en el inicio, estuvimos proponiendo 10 segundos, Damián. Para mejorar. Y nada más, seguiremos. Y nada más, seguiremos. John Nogales, te debo un turno de palabra en la siguiente, que es al único que nos hemos quedado sin escuchar. Terminamos aquí agradeciendo muy mucho, como siempre, a Roberto González, Iñaki Ullibarri, John Nogales, Iñaki Oyarzabal y Damián García Moreno, sobre todo, que como siempre digo cuando tengo ocasión, seáis tan formales, dentro de los toma y daca, pero muy formales. Nos vemos en la siguiente. Mila esker. Gracias, Agur. Agur. Y a vosotros, Yararte, ¿dónde están? Muchísimas gracias, chicos. Agur, agur. Hasta luego.